Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 22, una pregunta que uno de los discípulos del Señor le hizo en momentos difíciles, momentos en que el Señor estaba a poco tiempo de ir a la cruz, a entregarse, y los discípulos estaban turbados, estaban preocupados porque sabían que su Señor los iba a tener que dejar. Y el Señor aquí, en estos capítulos, les habla a los discípulos para consolarlos, para prepararlos también para ese tiempo en que ellos no iban a estar con el Señor. Y aquí Judas, uno de los discípulos del Señor, no Judas el que le entregó, sino otro Judas, uno de los amados del Señor, aquellos que habían estado hasta el fin con Él, dice así, dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Una pregunta interesante y que Judas se quedó pensando por todo lo que el Señor les estaba hablando. El Señor en estos capítulos nombra muchas veces al mundo. ¿Qué es el mundo? Judas se quedó pensando y le hace esta pregunta al Señor, por lo que dice también, el Señor le dijo en el versículo 19, dice: aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Entonces Judas se quedó pensando, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué ha sucedido? Le está diciendo, ¿qué ha pasado? Que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo. Y el Señor le contesta aquí, pero para entender bien esta pregunta tenemos que entender qué es el mundo, qué es lo que la palabra de Dios llama el mundo. Ciertamente no es la tierra, el globo terráqueo físicamente hablando, sino podemos decir que la Biblia llama al mundo a ese sistema de maldad que el diablo gobierna. Y para entender bien lo que es el mundo tenemos que entender bien quién es también el príncipe de este mundo, que la Biblia llama así, quién gobierna este mundo. Es Satanás. Satanás es llamado de distintas maneras en la palabra de Dios. Llamado el adversario, el enemigo de Dios y enemigo de todas las personas, del hombre, porque Dios ha creado al hombre. Por lo tanto, Satanás era un ángel precioso que estaba cerca de Dios, pero dice la palabra que a causa de su hermosura se halló en él maldad y se rebeló contra Dios. Quiso llegar al lugar en que estaba Dios, quiso ser como Dios. Por eso también puso ese sentir de ese pecado, esa rebelión contra Dios en el corazón del hombre. Por eso el hombre también no busca a Dios, porque tenemos eso en el corazón, lo que nos ha inoculado el veneno de Satanás en nuestro corazón, de querer tener una vida sin Dios. Por eso el mundo pertenece al gobierno de Satanás. También al diablo se le llama el que divide, el que separa. El diablo ha hecho una obra que ha separado a Dios del hombre y separado a los hombres entre sí. Por supuesto, sabemos que Dios ha permitido esto, pero ¿por qué lo ha permitido? Porque Dios tiene un programa, un plan precioso para la humanidad y ha de triunfar al fin de los tiempos. También al diablo se le llama el padre de mentira, el padre de mentira. ¿Por qué? Porque a través de la mentira engendró hijos de mentira. Al hombre lo engañó y lo hizo apartar de Dios. Pero aún con esto, Dios ya sabe, ya tiene la solución, sabe lo que va a hacer para salvar al hombre y lo está haciendo, de hecho.
Pero lo que podemos decir, que cuánta gente vive engañada por el príncipe de este mundo. Y la única manera de discernir esto, de entender esto, es a través de la palabra de Dios. No hay ningún otro libro, podemos decir, ninguna sabiduría humana que identifique con claridad qué es el mundo y quién es el diablo. Solamente en la palabra de Dios, Dios nos da la luz a nosotros que estamos en tiniebla para entender primeramente nuestra condición de pecado, de apartamiento de Dios, pero también nos da la solución a esto. Y el diablo hace todo lo contrario. El diablo nos quiere hacer creer que estamos bien sin Dios, pero después nos damos cuenta que de acuerdo a nuestra experiencia, a la experiencia de toda la gente, y la experiencia particular también de cada uno, cuando no buscamos a Dios, estamos totalmente perdidos y angustiados y vivimos de acuerdo a las circunstancias. Y de acuerdo a las circunstancias de este mundo, ya vemos las cosas que suceden, no podemos tener paz en nuestro corazón, no podemos tener lo que Dios nos quiere dar. Continuando con esta descripción del mundo, podemos decir que la palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, dice, todo el mundo está puesto en maldad. Todo este sistema de gobierno cuyo príncipe de este mundo, porque así lo nombra también aquí el Señor Jesucristo, les habló bastante del mundo. ¿Por qué? Porque ellos se tenían que preparar, los discípulos, aquellos que después iban a ser los apóstoles, para combatir contra el mundo, una guerra espiritual. El Señor les decía aquí también en el versículo 30, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Qué significa el príncipe de este mundo? El principal, el dueño, el gobernador de este mundo. Pero dice también, mas no tiene nada en mí. El mundo no tiene nada que ver con Cristo. Es la oposición total a Dios. Por eso el Señor le decía, aún un poquito, y el mundo no me verá más. Por eso la pregunta, la inquietud de Judas, y que tantas personas se deben preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? ¿Qué ha pasado? Decía Judas. ¿Qué ha sucedido que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Pero el mundo, como dijimos, está gobernado por Satanás. También el mundo ofrece una falsa paz. En el versículo 27, acá el Señor también le decía, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz del mundo es ficticia, no es una paz verdadera. Únicamente Cristo puede dar la paz en el corazón. Y también vivir en el mundo nos causa temor. Acá el Señor le decía, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Únicamente en Cristo podemos tener la paz verdadera, pero para esto es necesario que salir del mundo. Todo el mundo está puesto en maldad. También el mundo no, como el Señor decía, no verá más a Cristo. Es decir, que todos los hombres, todas las personas que permanezcan en el mundo no tienen la posibilidad de ver a Cristo. Nunca más. Y este es un lugar, el mundo está preparado para un lugar de condenación, lejos de Dios. El mundo no me verá más. También el apóstol Pablo a Timoteo le decía acerca de este mundo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. También el Señor Jesús le decía que le hizo una pregunta una vez a sus discípulos y les preguntó, ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, que todo lo que Satanás inventa
y entretiene a las personas en este mundo no son de provecho. Y de eso todo lo que Satanás tiene preparado va desde los pecados, de gozarse en los pecados, de los pecados más aberrantes hasta las cosas más lícitas. Podemos decir los bienes que son buenos y necesarios para nuestra vida. Desde los pecados hasta aquellas cosas que nosotros decimos y necesitamos para nuestra vida. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra superación como personas, podemos decir, son cosas buenas y que las necesitamos. Pero aún Satanás usa las cosas buenas para distraer al hombre, para que no busque a Dios, llenarlo de cosas temporales, podemos decir. Pero que si nosotros no en este camino de nuestra vida no encontramos a Cristo, de nada nos va a aprovechar. Será este tiempo, esta vida en este mundo es muy corta comparado con la eternidad. Y Dios lo sabe y está llamando al hombre para arrebatarlo, para sacarlo de este mundo. Pablo le decía a los creyentes en una de sus cartas a la iglesia en Colosas, les decía a aquellos que habían creído: habéis sido librados de la potestad de las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, amigo, si estás escuchando. Quiere librarte de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del poder de este mundo. El único que lo puede hacer es Cristo. Es el único. Le decía: os ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer, quiere alumbrarte, quiere darte luz para que realmente puedas entender, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál es tu condición, mientras no tienes una experiencia personal con Cristo. Vamos a leer en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, San Juan, capítulo 1, versículo 9. Observemos esta palabra. Dice aquí Juan hablando del Señor Jesucristo. Dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esto nos muestra, ¿qué es lo que nos muestra? Cada hombre, cada uno de nosotros que nacemos en este mundo y bajo este sistema de gobierno de maldad. Satanás gobierna este mundo y lo vemos por las consecuencias que estamos sufriendo, de todo tipo. Ahora en este momento con esta pandemia. Es una cosa más. El Señor Jesucristo lo llamó principio de dolores, porque pues son las consecuencias del pecado, las consecuencias que el hombre se haya apartado de Dios. Pero aquí dice que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Quiere decir que en un momento Dios tiene preparado alumbrarte a ti y a cada hombre con su palabra. ¿Para qué? Para dar luz sobre este reino de tinieblas, para mostrarte a ti que perteneces al mundo, tu condición, para que tú puedas ser librado. Así que cuando cada hombre esté en la presencia de Dios no podrá argumentar: yo no escuché, a mí no me viniste a hablar. Aquí dice claramente: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y fijemos la descripción que hace Juan del Señor Jesucristo. Dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. ¿Qué quiere decir aquí? El Señor Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero que creó el mundo. El mundo, dice, fue hecho por él. Sin embargo, el mundo no le conoció. El mundo le rechazó. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz, por eso fue crucificado, porque el mundo que estaba puesto en maldad y le rechazó. Fijémonos, dice: a lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? El pueblo de Israel. Dios había tomado un pueblo
de todos los pueblos para manifestarse al mundo. Y había prometido que aquel que iba a ser el Salvador del mundo iba a venir de ese pueblo, el pueblo de Israel. Pero ese pueblo le rechazó también, porque querían vivir como ellos, de acuerdo al príncipe de este mundo, de acuerdo a lo que Satanás le ofrecía. Quisieron vivir sin Dios, pensando que ellos mismos eran Dios, aunque hablaban de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero fijémonos lo que sigue diciendo: mas a todos los que le recibieron, a todos, no, ahí no importa la raza, la nación. Jesucristo vino a la cruz para morir por todos. Y dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir a Cristo? Es entender lo que Él hizo en la cruz, por ti y por mí, que por amor se entregó, dio su vida por nosotros. Simplemente es entender eso, arrepentirse de pecado y creer por la fe. Y así vas a ser arrebatado de las tinieblas y llevado al reino de su amado Hijo, como dice Pablo. Fijémonos: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad. Potestad significa poder. Únicamente el poder de Cristo te puede sacar del mundo. Dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Quiere decir eso que nos muestra, que nosotros por naturaleza no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Dios nos ha hecho. Y nosotros estábamos en perfecta comunión con Dios hasta que se entró el pecado en el mundo por la tentación de Satanás al hombre. Y ahí el hombre fue engendrado, un hijo de la mentira, porque Satanás a través de la mentira engendró al hombre. Por eso es llamado Satanás el padre de mentira. Pero Dios ya sabía, y Dios tenía preparado a su Hijo precioso, que se ofreció a venir a este mundo, a salvarnos, a hacerse cargo de nuestra rebelión contra Dios. A todos los que recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y fijémonos que Dios lo que quiere hacer y lo que puede hacer, de acuerdo a su poder, es hacernos, es sacarnos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, mediante una engendración espiritual por la obra, el poder de su espíritu. Dice versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Pone como figura la engendración del hombre, cómo uno engendra a un hijo, por la sangre, por la voluntad de la carne, por la voluntad de varón. Pero Dios lo hace espiritualmente y lo quiere hacer. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Dios hace una obra, quiere hacer una obra en tu corazón de hacerte un hijo de Dios. Simplemente tienes que creer. Un día yo también entendí esto y acepté la palabra de Cristo. Dios me hizo un hijo suyo. Y no es por mérito personal, es por gracia. Es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y en un momento nos va a hablar. Tal vez este momento es el que te está hablando a ti. Por eso dice Jesucristo, la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Te está alumbrando, te está dando luz para que creas en Jesucristo. Volviendo a la pregunta de Judas, en Judas, en San Juan, el versículo que hemos leído, vamos a volver a repetir esta pregunta. Dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Ahora fijémonos en la respuesta del Señor. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará. Fijémonos la pregunta de Judas, fue hecha
en forma plural, hablando de muchos. ¿Qué hay que te hayas de manifestar? A nosotros, los discípulos, y no al mundo. El mundo son todas las personas que aún no han aceptado a Jesucristo. Y el Señor no le responde de la misma manera. Le responde en forma singular, de a una persona. ¿Por qué? Porque la experiencia de Cristo es individual. Dios habla, tiene un momento. Dios que tiene todo poder, toda sabiduría, controla todas las cosas, tiene un momento en que te va a hablar al corazón, te va a alumbrar para que tú puedas entender su mensaje. Y depende de ti si lo aceptas o no. Si lo aceptas, vas a ser hecho un hijo de Dios. Si no lo aceptas, vas a quedar en el mundo. Y el Señor Jesucristo dijo, el mundo no me verá más. Hay lugar de condenación para todos aquellos que rechazan el amor de Dios. Tú no podrás en la eternidad decirle a Dios que no tuviste oportunidad de salvación. Porque Cristo vino a salvarte. El Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no importa la vida que hayas llevado hasta aquí, no importa tu situación, no importa las cosas que te hayan pasado o las cosas que hayas hecho. Jesucristo te ama y te quiere salvar. Y entonces Dios te va a preguntar cuando pases a la eternidad. No te va a preguntar qué hiciste. Te va a preguntar qué hiciste con mi hijo, que yo lo di, lo sacrifiqué, lo entregué. Y el hijo voluntariamente quiso venir a poner su vida en la cruz en lugar tuyo y en mío. ¿Qué hiciste con mi hijo? Por eso el Señor Jesucristo le responde así a Judas. El que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir, mi palabra obedecerá. Mi palabra creerá y la aceptará. Porque la palabra de Dios nos habla de su amor. Y si nosotros entendemos el amor de Cristo, le amaremos y nos aferraremos a Él y le aceptaremos en el corazón para tener una paz verdadera que solo Cristo puede dar. No hay paz mayor para el hombre que saber que ha sido reconciliado con Dios, que ha sido perdonado, que todos sus pecados han sido borrados, han sido lavados por la sangre de Cristo. También Juan nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué vas a hacer con este mensaje, querido amigo? Acepta hoy a Cristo, entiende el amor de Dios al dar a su Hijo. La palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo se refiere no al mundo que venimos diciendo, sino a cada hombre que estaba en el mundo, que estaba perdido, lo amó. Y dice de tal manera, ¿cómo será eso? ¿Cómo será la manera en que Dios nos amó? En otra oportunidad que Jesucristo estaba con sus discípulos antes de ir a la cruz, Juan aquí también relata, como había estado con sus discípulos, dice, amólos hasta el fin. Hasta el fin quiere decir hasta el extremo. Dios nos amó y nos ama tanto que se dio a Él mismo. El Padre lo que más amaba, a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Entonces, nosotros ante esto tenemos que rendirnos ante el amor de Dios y amarle y aceptarle. El Señor le respondió a Judas, el que me ama, mi palabra guardará. Y fijémonos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Quiere decir, haremos con él, viviremos con él. Vendremos a él, nos manifestaremos, y viviremos con él. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos creó al hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es como una casita que el Señor creó para habitar en nuestro corazón, sabiendo lo que iba a pasar. Por eso vendremos a Él y haremos con Él morada. Cristo quiere que tú le aceptas para sacarte
del mundo, para sacarte de la condenación eterna. Y no solamente eso, sino también darte su Espíritu Santo en tu corazón, para cambiar tu corazón. Tal vez digas, yo soy muy pecador, tal vez yo no puedo comprometerme con Cristo para guardar sus mandamientos, para seguirle. No es así. Cristo tiene todo poder y llama a todos los pecadores, a todos. No es cuestión de ser una buena persona para aceptar a Cristo, muy por el contrario. Si somos más pecadores, más nos damos cuenta de lo que somos y que Cristo nos amó y vino para salvarnos y para cambiar nuestro corazón. Y Él únicamente lo puede hacer si tú le das lugar en tu corazón. Él lo puede hacer desde adentro de tu corazón. Y quiere hacerlo. Quiere, como dice Juan aquí, engendrarte un hijo y venir y manifestarse en tu corazón. Primeramente para darte la paz, el gozo, la alegría de saber que te has reconciliado con Dios y que Él va a venir a buscar a su iglesia. Pero qué triste si te quedas en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, el mundo no me verá más. Viene ahora el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás fue completamente derrotado en la cruz del Calvario. Fue deshecho Satanás y todos nuestros enemigos. Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Tuvo un tiempo para que Cristo viniera a esta tierra a dar su vida por nosotros. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, el Dios eterno, todopoderoso. La palabra de Dios dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese Dios se hizo nada, como uno de nosotros, y vino a pagar la culpa, la ofensa de nosotros contra Dios. Él nos salvó, pero para que te salve, realmente tiene que aceptarlo en tu corazón. ¿Qué hay? Dijo Judas. ¿Qué ha pasado? Que te ha de manifestar a nosotros y no al mundo. Dios te quiere sacar del mundo. Quiere que seas un hijo de él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué vas a hacer, querido amigo que estás escuchando? ¿Aceptarás al Señor Jesucristo o le rechazarás? En cierta oportunidad, un hombre vino y le preguntó al Señor Jesucristo, una pregunta parecida a la que hizo Judas. Le dijo, ¿son pocos los que se salvan? Y realmente nos maravilla esto, ¿no? Que aquellos que siguen a Cristo, en comparación con toda la humanidad, generalmente siempre han sido pocos. El Señor le contestó así, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y esta es tu oportunidad. Porfiar quiere decir luchar. ¿Luchar con quién? Lucha contigo mismo, porque tú escucharás la voz de Dios, pero también escucharás tu propia voz y otras voces, porque Satanás no quiere perderte. Porfiad a entrar por la puerta angosta, dijo el Señor Jesucristo, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Acepta a Cristo, rinde tu voluntad a Él y tendrás gozo, tendrás paz, tendrás alegría por haber pasado de muerte a vida. También el Señor en el versículo 13 del capítulo 7 de San Mateo, en otra oportunidad también dijo a la gente, les dijo, entrad por la puerta estrecha. Fijémonos, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Dios te da hoy una oportunidad
acepta a Cristo para que nos podamos gozar, para que, como dice la palabra, haya gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios, para que Dios mismo se goce por haberte arrebatado al infierno, por hacerte un hijo. Él te ama y quiere ser tu Padre Celestial. ¿Lo harás? Toma esta decisión hoy. Toma esta decisión. No dejes pasar esta oportunidad preciosa que Dios te da. El Señor te bendiga.